Yo puedo crear como lectura de patologías y muchas veces se define así. Toca que le quiten el audio, ¿no? Y se le puede quitar el volumen a eso. No, si este no tiene volumen, este tiene que tener una forma de no tener volumen. Ah, no. ¿Verdad? Sí, todavía sigue. Está logrando. Ya. Gracias. ¿Sigue? No. No, quítale ese. Ahí hay un menú. Dale, un botón de menú. Sí. No, hombre, han tenido eso todo este tiempo y no lo han deseado. No, ¿qué te pasa? Listo. Ya está. Bueno, les decía que esto está definido como un espectro de enfermedades. La cuestión es que la definen dentro del mismo espectro de enfermedades porque el proceso fisiopatológico es prácticamente el mismo y porque casi todas llevan a un último fin, que el último fin de todas estas es el agujero macular. Entonces, ¿qué tenemos? Una alteración de la interfaz. La interfaz es la interfaz es la unión que hay entre la hialoides posterior y la membrana limitante interna. Entonces, aquí, ¿cuál nos importa? La de la mácula, la parte central. Y pues para eso tienen que acordarse de toda la anatomía. O sea, tengo entendido que es la última clase de retina, ya vieron anatomía, fisiología de un montón de cosas. Entonces, hay es que acordarse de la anatomía y la fisiología, de todas las cisternas vítreas, cómo se comportan avanzando la edad, la sinéresis, que es el proceso más importante y que tanto menospreciamos, y de cómo va transcurriendo el desprendimiento vítreo posterior desde la periferia, en donde está más anclado. Sabemos que está más anclado en arcadas, en mácula y en nervio óptico, que es el último sitio donde se desprende, que es lo que conocemos como anillo de Weiss. Entonces, cuando conocemos eso, vemos todo lo que puede llegar a ocasionar. Víctor, si quieres, pásala. Entonces, aquí, pues primero le presento la epidemiología por protocolo que siempre, pues lo vemos así. Hay dos estudios muy grandes, el Beaver y el Blue Mountains. Y pues aquí hay una cosa muy relevante con el Blue Mountains y que vamos a ver dentro de la epidemiología muy frecuentemente, no solamente de MERS. ¿Por qué? Porque el Blue Mountains es un estudio que se hizo por allá en Australia, al lado de unas montañas azules, que sabrá Dios porque lo que hicieron fue recolectar, hacer una serie de casos de más de 3.000 ojos en pacientes operados de cirugía de catarata. Es decir, técnicamente no es un estudio exactamente de retina. Lo que quisieron ver fue realmente qué cosas afectaban el resultado visual en pacientes operados de cirugía de catarata. ¿Y por qué es tan relevante? Porque la MER como proceso inflamatorio retiniano es una de las cosas que más frecuentemente apareció, junto con DMAE y otras alteraciones asociadas, aparte de efectos refractivos, y que comenzaron a ver entonces quiénes eran las personas que más presentaban esta patología. Y se dieron cuenta de varias cosas. Adelante, Víctor. Entonces, primero que todo, pues, o sea, personas con catarata y personas con MER siempre se ha visto que son personas relativamente mayores. Aquí se habla de una prevalencia de 70 años principalmente, pero realmente siempre encontraron que eran personas mayores de 50 años. Y aunque en algunos estudios lo debatieron, se vio que era principalmente en mujeres. Se dice que en algunos estudios hablan que de cada 4 personas una es hombre, que de cada 5 personas una es hombre, pero realmente es principalmente en mujeres.
Y aunque no se conoce la causa de la MER idiopática, con exactitud sí se conoce la fisiopatología, más no la causa, por algo se llama idiopática, se ha visto que la mayoría de veces es bilateral. Entonces, una de las cosas que tienen que tener en cuenta, que tienen que pensar cuando ven una persona con eso, es que igual que el Pentacam, igual que el OCT de mácula para DMAE, los estudios de MER nunca son unilaterales. O sea, que el hecho de que tú veas a retina, que manden un paciente con un OCT de un ojo, pues eso es un despropósito. Entonces, son casi siempre unilaterales y en estudios de prevalencia lo han visto que la prevalencia después de cirugía de catarata es del 9%, pero en estos estudios que le menciono, hicieron un seguimiento de OCT a 20 años y por eso pues fue que cobró tanta importancia. Y en ese seguimiento a 20 años se dieron cuenta que llegaba hasta un 11%. Tampoco es tanta la diferencia de 9 a 11%. Entonces eso es lo que uno le hace reflexionar si realmente es la cirugía de catarata o sencillamente fue que por seguir los 20 años, pues los pacientes avanzaron en edad y comenzaron a presentar la patología independiente de si fueron o no operados de cirugía de catarata. Y eso ahorita es un paradigma. Para que lo tengan en cuenta, hay escuelas de retina. Acá somos escuela Facovitrecto. Hay muchísimas escuelas en Colombia y en México en donde primero te hacen la faco y luego la vitrecto o te hacen la vitrecto sin quitarte el cristalino porque todavía no está opaco. En esas escuelas, una de las consideraciones especiales es la MER, donde te dicen que jamás te van a hacer la vitrecto sin quitarte el cristalino, porque la misma FACO después puede generar un proceso inflamatorio que te haga una MER ya habiendo sido operada la retina. Entonces, eso es una de las cosas discutibles, por eso mencionaba que, pues, qué bueno que Edgar está aquí, porque son diferencias de opiniones. Hasta ahora la prevalencia y todos los estudios grandes no dan para decir de verdad que sí hay un RR importante para decir que es la catarata la que lo ocasiona. Sencillamente es mujeres mayores de 50 principalmente, sobre todo en la edad de 70 años, que es la edad de catarata, y que la mayoría son idiopáticas y que un estudio de seguimiento desde que diagnosticas un ojo a 5 años después, el 13%, que en algunos estudios llega hasta el 29, el 30%, si lo ven en los libros de la AO, van a presentar en el otro ojo. O sea, eso es lo que está clarísimo. Entonces, la fisiopatología es de lo que realmente sí está muy claro. Hay un DBP a nivel macular. ¿Qué es lo que puede ocurrir con el DBP a nivel macular? Anatómicamente, Raúl, ¿qué le puede ocurrir después de que hay un DBP a nivel macular? Como para que un proceso fisiopatológico de estos ocurra. La migración. ¿Por qué? Ajá, como si fueran lesiones, pues. Dicen que Ujú. Eso continuamente hace que ¿y a qué se parece esto que vieron recientemente la clase del jueves de la semana pasada? No. Si tú tienes un defecto de las membranas y de repente hay migración de la microglía o migración de células y se forma la MER. Esto se parece a un proceso parecido al del BRP que vieron en la clase que son. Claro, con una migración de unas células diferentes, con algo más agresivo, con un contexto diferente de un paciente con un regma o un DR regmatógeno, pero el proceso fisiopatológico es prácticamente igual. Luego lo que se ve, de hecho, pues por MER puede haber DR regmatógenos. Lo que se ve es que esas células migran y comienzan a interactuar entre ellas. Ya los yalocitos son células altamente proinflamatorias, sobre todo si están en un contexto de un procedimiento quirúrgico o un trauma, y comienzan a interactuar entre ellas. La microglía son células de recuperación, son células de sostén y células de recuperación del tejido nervioso. Y entonces pueden diferenciarse a fibroblastos o miofibroblastos. Los miofibroblastos son células contráctiles. Entonces, eso es lo que puede hacer, lo que puede diferenciar que un paciente presente una MER con o sin tracción, pero pues eso realmente no está bien dilucidado. Pero pues es eso. Inducción de un DBP que está presente en un 75-80% de los pacientes con MER, aunque pues, antes hablaba que todo paciente con MER ya debía tener un DBP a fuerzas.
Pero esa inducción de un DBP a nivel macular todavía puede estar adherido al nervio óptico. Migración de las células, formación de la membrana epirretiniana, y que eso ocurre casi que podemos hablar de un proceso fisiológico y no fisiopatológico, solo por la edad. Si a ti se te desprende el vitro posterior, a mí se me desprende el vitro posterior, con o sin catarata, con o sin cirugía de catarata, se puede formar. Solamente lo que podemos mencionar es realmente la prevalencia en cuanto a la epidemiología. Y comienzan a diferenciarse y comienzan a generar contracción o no. Así de sencillo, eso es lo que vamos a valorar nosotros en la imagenología y en las consultas de los pacientes que van por esto. Avanza, Víctor. Entonces, la clasificación, tenemos que hay idiopáticas, que es de las que más se habla. Las secundarias, los pacientes con retinopatía diabética son los reyes de esta, que presentan MER con muchísima frecuencia. Las iatrogénicas, posterior, por ejemplo, a una cirugía por DRR, o se habla de iatrogénicas posterior a una cirugía de catarata, aunque haya salido perfecta la cirugía. ¿Y cómo podemos quitar eso? ¿O por qué sale eso? ¿Mm? ¿Siempre le sale? Ah, echa para atrás. Bueno, entonces, y están las distintas clasificaciones que han salido de 87 la de gas y luego la de Gobeto, que tuvo una actualización que va a ser muy importante o sea, lo que intentó Gobeto luego de su clasificación era ver si había un criterio mayor dentro de la clasificación para pensar si era quirúrgica o no quirúrgica. Las secundarias se ve que para que haya una MER secundaria, en teoría lo que debe haber es un proceso inflamatorio, que haya adhesión y proliferación de hialocitos a nivel de la hialoides posterior contra la mácula. En donde ocurre más frecuentemente eso es precisamente en la retinopatía diabética. Y vemos con mucha frecuencia eso. Y por eso muchas retinopatías diabéticas, cuando se operan, aunque no tengan membranas fibroproliferativas, suele hacerse la limitorexis de forma profiláctica, aunque no sea como tal una guía, es algo que en muchas ocasiones ha mencionado que es beneficioso. Pásale, Vicky. Entonces, la clasificación de gas es la que conocemos. Inicialmente, gas lo describió de forma visual. Lo que se ve, y pues técnicamente en la clasificación de grado 0, 1, 2, hasta el 2, pues había que operarlo. Entonces es una clasificación más sencilla. Luego, obviamente, con los avances vino la clasificación por OCT y tratar de dilucidar cuál paciente se debe operar o no. Entonces está el 0, que es cuál, el 1, o sea, ya hay distorsión de la histoarquitectura. Y en el 2 ya hay cambios macroscópicos o el famoso póker macular, que pues técnicamente son pacientes que ya tienen afectación de la agudeza visual muy marcada. Ahora, aquí nos hablaba de las guías de la O donde se debía operar el paciente 20-50. Aquí sencillamente hay una alteración de la arquitectura macroscópicamente visible con un paciente que se suponía, y eso lo mencionan en varios artículos, que se suponía que la agudeza visual era menor o igual a 20-200. ¿Por qué les menciono eso? Hay una patología por excelencia en donde al no tener mácula, los pacientes todos tienen una visión máxima muy limitada. ¿En qué patología los pacientes no tienen mácula? No, eso se les dañó la mácula. Carla Michelle, ¿en cuál patología no tienen mácula? ¿Mm? ¿Qué necesita la mácula para formarse? La mácula se llama mácula lútea. También necesita pigmento. ¿En cuál patología no hay pigmento? ¿En cuál patología no hay pigmento? Está muy claro. En el albinismo. Los pacientes con albinismo no llegan al 20-200. Al no haber fobia, perdón, lo dije mal, al no haber fobia, los pacientes con albinismo
bueno, hay distintos grados de albinismo. Los pacientes con albinismo que no tienen fobia no llegan al 20-200, todos tienen nixtamos e incluso estrabismo. Entonces, cuando no hay esa formación de fobia, no hay visión central, los pacientes no tienen el estímulo de fijación, se generan estrabismo y se generan nistagmos. Se los menciono porque esa es la visión neurosensorial. Siempre que vean un paciente de retina que ya no fije, que ya se le desvió el ojo, ya de entrada ustedes saben que no es 20-200. Entonces, en el servicio a veces vemos, en el servicio tenemos muchos cuentadedos, mucho movimiento de manos, mucho. Cuando ustedes rotan con nosotros y ven una cosa de esas, ¿qué le refractas? ¿O qué agudeza visual esperas obtener? O sea, ya con eso sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, en teoría, eso es una agudeza visual menor o igual a 20-200. Pero una de las cosas que les digo desde que yo inicié este fellow es esa agudeza visual de 20-200 o la agudeza visual de 20-50 que les pone el libro de la academia para decir que una mera es quirúrgica, ¿cómo la están clasificando? No tienen forma de tú saber si tienes defecto refractivo, un leucoma después de una úlcera herpética, un cristalino opaco y una MER, ¿cuántas líneas es de esto? ¿Cuántas líneas es de esto? ¿Cuántas líneas es de esto? ¿Y cuántas líneas es de esto? O sea, todavía no se ha inventado. Entonces, por eso desde hace un año y 8 meses que yo estoy aquí, siempre que le digo a los residentes, cualquier paciente bobo que llegó por un ojo seco, les digo, ¿de cuánto es ese cristalino? Entonces, una de las cosas que tienen que ver en todos los pacientes día a día es, cuando ustedes vean opacidades corneales o vean opacidades del cristalino, memorícenlo por repetición de cuánto es la opacidad, de cuánto esperan ver, aunque no hay una regla, no hay una norma para eso. Memoricen de cuánto es la opacidad y cuánto esperan ver. Eso solamente es juicio clínico para que ustedes digan, de verdad, la MER le está disminuyendo más de 20-50. La MER. Porque si tiene un cristalino de 20-50, el paciente de 20-60, el paciente puede que te esté consultando por la MER o no. ¿Cómo vas a saber realmente que está consultando por la MER o no? Por interrogatorio y ahí vemos. Todavía queda la duda. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la consulta de defecto refractivo, opacidad de medios y MER? Pedro. Pues detrás de la psicología, pienso que puedes hacer una. Ajá, pero antes de hacer cosas, antes de hacer cosas, ¿cuál es la diferencia de la consulta del paciente que va por defecto refractivo o por opacidad de medios, ya sea cordón cristalino, o por MER? Ujú. ¿Y qué te dice? Ajá, y de esas, ¿cuál se te parece? Pues, la posibilidad de salir uno. Ujú. Y pues, digo, con una de simplemente será, es más cierto. Ujú. Sigue siendo maculopatía, entonces, exactamente eso es lo que quiero que lleguen. O sea, la maculopatía es la que produce eso. Las cataratas subcapsulares posteriores a veces son caprichosas y tienen formas muy caprichosas y te pueden ocasionar también eso, que los pacientes vean, pero no es la regla, pues. Cuando un paciente tiene un cristalino NO2, NC2 de 20-40, sin tener muchas vacuolas y formas caprichosas en la cápsula posterior, sino puro núcleo, el paciente te dice, veo opaco, a veces las luces hace que se me brille todo, en la noche no veo bien, cuando voy a leer en la tarde no veo bien. Y el defecto refractivo es, veo hasta aquí, ya luego se me comienza a distorsionar. Pero la MER, exacto, te dicen, es que yo veo esta silla, doctor, y yo sé que el borde es cuadrado, pero lo veo como curvo. Estoy leyendo y las letras como que a veces se me sube un poquito y luego se me baja. Y bueno, ya ahí entonces es donde comienza a hacer todas las pruebas. Entonces, cuando
¿Por qué lo digo? Porque pues es muy común en un contexto académico presentar al fellow de retina o al retinólogo adscrito. Tiene disminución de la agudeza visual desde hace 4 meses, un cuadro de evolución de 4 meses, de forma progresiva, doctor. Y va uno a ver y está todo perfecto, hasta la mácula está todo perfecto antes de, y realmente no es disminución de la agudeza visual, es alteración de la agudeza visual. Y ese va a ser realmente el motivo de que un paciente diga, opéreme. O sea, cuando el paciente, en muchas de las guías de la AO, de la Asociación Europea, dicen agudeza visual menor a 20/50. Realmente, hoy día en todos los congresos dice cuándo opera una MER, y lo que más ha visto de progresión de cuando un paciente termina en cirugía es cuando el paciente de entrada llega con síntomas de disminución de la agudeza visual de tipo macular, podrías decir. Es decir, que de verdad tiene metamorfopsias. Si de entrada las tiene, va a progresar. Si tú la coges en un tamiz de agudeza visual, porque el paciente llegó por catarata y hay clínicas que tienen protocolo de tomar Pentacan, OCT, biomicroscopía especular, todo, y de verdad el síntoma no es asociado a, es un brillo en celofán, no le quita ni una línea de visión, muy probablemente ese paciente jamás termine en cirugía macular. Entonces, eso es uno de los detalles. Especificar muy bien con el paciente, con la conversación, cuando el paciente de verdad tiene síntomas visuales asociados a la MER. Y eso solamente lo vas a poder dialogar cuando tú viste la córnea, viste cristalino y dijiste, esto no es de cristalino, porque el cristalino es un cristalino de 20/20 y ve 20/70 con corrección, y aún así ve 20/60. Entonces, ese es un detalle. Pásate, Víctor, adelante. Entonces, luego vino Boveto y dijo, pues podemos encontrar un detalle más que nos lleve a que una MER sea de cirugía. Y la clasificación ya la hizo por OCT. Si mantenía la histoarquitectura, y el último detalle que pone en el estadio 4, en donde dice, yo creo que esto a fuerzas debe ser de cirugía, independientemente de la agudeza visual, porque no se basa en la agudeza visual, es que haya presencia de capas internas, nucleares internas ectópicas, es decir, parecido al drill que se da en maculopatías como degeneración macular o edema macular diabético, y es que hay una desorganización de las capas producto de la atracción que puede generar la MER. ¿Mm? Sí, sí, claro, claro. Entonces, dice, si ya esto se está deformando microscópicamente, no solamente que esté traccionada, sino que se está deformando el orden de las capas, pues ya debe ser de cirugía. Entonces, basado en OCT fue que pues él puso esto, y pues es la importancia de eso. Sin embargo, pues todavía sigue en discusión. Pásale, Víctor. Hay un signo que es este, que es el de bola de algodón, que habla de cuando se genera este pequeño espacio entre las capas internas y las capas externas de fotorreceptores, que habla de que ha habido una atracción interna dentro de las capas de la retina, y que aunque uno puede encontrar un paciente así 20/25 fácilmente, porque conserva su elipsoide, porque conserva todas las capas, lo único que se creó este espacio quístico en la mitad. En la mayoría de los casos que se encontró en pacientes con MER y tracción vitreoretinana, porque aquí hay tracción, obviamente, estamos hablando ya de una combinación de las dos. Los pacientes que presentan agujero macular posterior a esto siempre presentaron antes de que se formara el agujero este signo. Entonces es como un signo de alarma cuando hay MER y tracción. Entonces ya aquí no estamos hablando solamente de MER, por eso les decía que eso se llama enfermedades de la interfaz. Pero hablar de todas las enfermedades de la interfaz es una semana de clases. Entonces pusieron MER solamente, pero pues muchísimas ocasiones se acompaña y deben tenerlo en cuenta. Pásate. Asociaciones con pseudoagujeros, agujeros lamelares, aún así, pues, incluso la presencia de esto, pues, también son discutibles. Hay un criterio que puede generar un signo de urgencia. Pásale, Víctor. Y, pues, lo que hablábamos del manejo, agudeza visual, síntomas, y también se habla de quién es el cirujano, porque, pues, la cirugía macular es la cirugía más microscópica que hay en la medicina. Entonces, aunque realmente
después de mucho entrenamiento no se vuelva tan compleja. No todo el mundo tiene ese entrenamiento, no por el fellow, sino porque estos pacientes no son de todos los días. Y no todos los días te atreves a operar un paciente que de 20-40 y que puedes dejar muchísimo peor. Entonces, esa curva entre el fellow y a qué me atrevo después y a quién opero y a quién no, va a depender de muchísimos factores que haga que pues realmente pocas personas en el mundo hagan cirugías maculares perfectas en pacientes de 20-30, 20-40 y quede perfectamente bien. La cuestión es que muchísimas veces al paciente se le dice no y el paciente sigue sintomático y el paciente va donde otro médico y dice pues ¿por qué no lo operaron? Y se vuelve todo un problema social. Pero realmente el problema social que tú tienes que ver es la MER, qué tanta afectación visual tiene por la MER. Muchísimas veces se recomienda mejorar todos los medios, operar el cristalino primero, mejorar la refracción primero y ver si el paciente todavía sigue con problemas y la personalidad del paciente, porque a veces la personalidad del paciente pues es todo un tema con eso. Entonces, en cuanto a técnica y algunas consideraciones, la cirugía de MER es una, o sea, en cuanto a vitrectomía y a lo que se hace es de las más sencillas, o sea, cuando vemos de las más cortas, más bien. La vitrectomía es muy sencilla, no tiene opacidad de medios, no hay nada especial, no hay que rasurar base vítrea, lo que queremos es quitar el vitrio en cavidad central, periferia media y levantar la hialoides posterior para entonces pues hacer el pelaje. Y pues usamos colorantes para eso. Realmente los que se mencionan pues cuando uno ve literatura uno ve primer mundo, pero pues igual usamos el azul brillante para teñir la membrana, que es lo que ven en la fotografía y pues el pelaje de la membrana que tiene pues varias consideraciones en la técnica. Pásale, Víctor, pásale, adelante. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta, aquí no sé qué, en distintas partes que haya visto Edgar, que está acá con nosotros, es que normalmente es distinto quitar la MER de quitar la membrana limitante interna. Entonces, en teoría, la membrana limitante interna sirve como un andamio para que crezcan las células anormales de la membrana piroetinena. Mucha gente solamente quita la MER, algunas personas quitan la limitante interna. Hay estudios que, muchos que respaldan que sí es beneficioso, hay otros que no. La verdad, encuentro la mayoría que sí. Eh, pues sé que Edgar se ha formado aquí y pues aquí lo que hacen normalmente es quitarla, siempre la quitas. Mm, mm, mm. Pásale, Vic. Sí, eso es como uno de los estudios más grandecitos que hicieron. Si vemos la parte de la tablecita de abajo, donde dice pill o not to pill, siempre el chiste es si la pelas o no la pelas. Y vemos que de los ojos en donde hicieron pelaje de la membrana limitante interna, que se ve la segunda columna donde dice total, 45, 19, 28. Hubo en el primer estudio una recidiva, en el tercer estudio hubo una recidiva, mientras que los que no la pelaron, 9, 19, 35, las columnas que está señalando Víctor ahorita, hubo dos recidivas, tres recidivas y seis recidivas respectivamente. Entonces, como que sí es bueno pelar la membrana limitante interna, no solamente quitar la MER. Quitar la MER en teoría es más fácil porque tiene las rugosidades de la MED, pues tienes de dónde agarrar y se quita como si fuera un bloque, mientras que quitar la limitante interna es una membrana mucho más delgada, tienes que volver a teñir y ahí tiene más riesgo de agarrar la retina y que termines pues levantando la retina y pues por eso muchas personas se contienen de hacerlo. Realmente pues el que tiene la habilidad de quitar, de operar una MER, tiene la habilidad de operar una limitante interna sin problema. Y si no, pues necesitas hacer más curva, entrenarte, no operar a esos pacientes, sino mandarlos a un colega o que te ayuden mientras lo haces. ¿No? Adelante. Un segundo.
Entonces, esa es la razón, eso es de, pues, de varios estudios, y esa es la razón por la que la AO recomienda huesas visuales menor o igual a 20/50. Y es porque realmente aproximadamente la mitad de los pacientes se espera que obtengan una visión mejor o igual a 20/50. Entonces, qué difícil prometerle a un paciente una cirugía tan costosa, por cierto, tan delicada, con tantos riesgos, que además va a tener que mantener una posición durante unas semanas y todo lo que eso implica, que le duele la espalda y todo, y no estamos hablando de pacientes jóvenes, no es como una cirugía de keratocono, no es como una cirugía de estrabismo, y que termine con una visión de 20/50 menos. O sea, no, no va a estar contento, pues. Entonces, por esa razón, sin embargo, pues, o sea, hay todo el debate del mundo. Lo que se espera es que mejore aproximadamente dos o tres líneas y pues evaluar realmente lo que los estudios indican es la mejoría en cuanto a la calidad visual, más no en cuanto a la agudeza visual. O sea, ya hay unos test para eso. Dale, Víctor, avanza. Y esos son unas cosas que una vez nos expuso a nosotros el doctor Pava, donde hablaba de mucho, o sea, demoró como 2 horas hablando de cuándo apelarle, cuándo no. Entonces, esto es real, o sea, esto es de las revistas de la academia, de las revistas de la ASR, donde hablan de que cada vez se pela menos el membrana limitante interna, porque, pues, con el pasar del tiempo, este estudio es de 2021, esta publicación es de 2021, con el pasar del tiempo se ha visto que con mucha observación y mucho OCT, gracias a que pues cada día más todo el mundo tiene un OCT al lado, antes era menos común, hoy cada día más todo el mundo tiene un OCT al lado, las agudezas visuales se mantienen estables, los síntomas se mantienen estables, los pacientes se mantienen estables, no generan agujero macular y por eso pues cada día más en los congresos se habla de que cada día se pelan menos membranas epirotilianas. Dale, Vicky. No, ya, ya te digo, espérate un momento. Víctor, dale. Entonces, aquí vuelve a salir la epidemiología que habíamos mencionado y lo que les decía, siguieron a 20 años y se dieron cuenta que aumentó la prevalencia del 9 al 12%. Realmente no es algo significativo. Entonces, es una de las cosas que soporta por qué cada día menos cirujanos pelan membranas epidotinianas. Avanza, Víctor. Víctor, vaya. Eh, no, por observar. O sea, cuando... es epidemiología de todos lados, avanza, Víctor. Y esos son los estudios de progresión. Dale, Víctor. En donde, pues miren acá, la tablita de abajo a la derecha, que ahí se las va a señalar Víctor, en donde vemos que hay pacientes que se mantienen estables, hay pacientes que tienen regresión de la MER, que es algo esperado, es decir, que la MER dentro de sus fibras contráctiles comience cada vez a desprenderse, a desprenderse, a desprenderse hasta que pues ya no genera ninguna alteración visual, así como puede las fibras contráctiles generar que genere tracción y que termine incluso generando un agujero macular. De todo puede pasar, pero estadísticamente pues lo que se ha visto es que aproximadamente el 90% de los pacientes o se mantienen estables o hay regresión de la MER. Y se mantienen estables se refiere a la agudeza visual. Dale, Vic. Y lo que vemos en cuanto a la agudeza visual es que termina no siendo un determinante y que solamente entre un 10, un 14, un 15% en varios estudios terminan metiéndose a quirófano. Dale, Víctor. Eso es lo que vemos en los pacientes, la tablita de arriba a la derecha, en donde ven muchísimas MER con agudeza visuales promedio de 20 a 25, con un seguimiento a 17 meses y están igual. ¿Cuántos pacientes empeoraron la agudeza visual? El 8,3%, 9 pacientes. Entonces es como una recolección de estudios en donde casi todos pues relatan lo mismo, ¿no? Y Víctor, avanzando, te voy a decir hasta dónde. Pues hay diferencia. Yo he pensado que cada 2 meses. ¿Cada cuánto lo citas su... Ujú.
que tú dices, pues está viendo bien, no, no es muy sintomático y les pones en seguimiento. Ujú. Pues yo hasta ahora como el criterio que me he hecho yo mismo es, si el paciente tiene un cristalino que le quita una o dos líneas de visión, FACO, solo FACO. Y es algo que o sea, que podría recomendar incluso, o sea, quien no haga retina, hágale la FACO. No tienen que mandar a retina para que le hagan la misma FACO que le van a hacer ustedes. Porque a fin de cuentas, pues no le va, no, no es realmente lo que ha sido un factor determinante de que le vaya a progresar la MER. No es lo mismo ganarse unos trocas,
Valorar todo, ¿no? Edad del paciente, actividades del paciente. Obviamente, si tiene un paciente joven, de 40 y tantos años, que es una enfermedad reptiliana, nunca lo que puede ser traumática, ¿no? Un paciente activo que todavía puede mantener posición, que está en la edad laboral, que son 20 y 50, que tienen que salir, lo que tenga esa enfermedad con acción ahí, yo le recomendaría operarlo, ¿no? Pero pues, por un buen sistema normal. Aquí el mes pasado tuvimos dos casos que carecían un poquito con chicos de aquí, porque no habían operado mucho, uno con 20-70 con un cristalino. Pero pero no es algo que siempre les vaya a seguir. A ser mejor cirujano, el simple hecho de traccionar, pero el simple hecho de traccionar o algo en la troca, una vez, y se les una vez, así, pero para mí, ¿cómo valorar? Se lo sé. Clínicamente se puede ver mucho, pero no se ve para mí, que puede ayudar a tomar una decisión, dado caso de casa, porque y ya se está digamos, en caso. Entonces, ahí a lo mejor dices, ok, ya tengo 40, pues a lo mejor no está en la conversación, o que sea más claro, o que es un dinero de más, porque ya lo ponen, eso es para y observamos. Por eso, todos los casos siempre los siempre los y cuando se hacen personas, una la y el siguiente directamente. Para eso es muy importante conocer experiencia, habilidades y que no se quede. Sí, es un conjunto, o sea, por eso les digo que esto es como ya de malicia y es una patología que si ustedes hacen segmento anterior o segmento anterior plus córnea, glaucoma, lo que sea, pero operan sus propias cataratas, mm, pueden pedirle un consejo a su amigo retinólogo, pero no, sigue siendo su paciente, sigue siendo pues, su paciente y el seguimiento es largo, es de mucho counseling, como dicen los libros en inglés, es de mucha malicia, ya lo que les decimos, o sea, ven un paciente con un cristalino de 20-50
y el paciente está a 20/60. ¿Qué creen que le está haciendo esa MER y la MER está levantadita y todo? El paciente les está pidiendo ver mejor. Opérenle el cristalino. Ya luego vemos cómo va a estar la MER. Ya cuando no les coincide, lo que siempre les he dicho. Cuando refracción y medios no coinciden con la visión, mácula. Mácula o nervio óptico. Entonces ahí es donde el paciente, donde cambia un poco el espectro del paciente. Y siempre hay la duda de, entonces, ¿qué hacer con esos pacientes? El paciente les va a preguntar, doctor, ¿y pues puedo hacer mi vida normal? Yo tengo un tío en seguimiento hace 2 años. Estaba 20/30 la vez que lo vi en Colombia porque lo vi en Estados Unidos. Y cada 2, 3 meses me escribe que cada vez menos ve las fotopsias o los rayitos que veía. Y estaba en seguimiento porque apenas le vi, sí me dijo que veía raro una vez que fue de visita allá y le vi la mera así levantadita y no hay nada que hacerle. Y, y cada vez ve menos su flachazo. ¿Qué le dije? Él le gusta, tiene una moto deportiva. Ay, entonces ya no puedo hacer nada, Juancho. Yo, no, al contrario, dale, dale. O sea, tu vida completamente normal, salta, brinca, monta en tu moto, dale, que esperar a que eso se desprenda. ¿Qué más vamos a hacer? No le vas a cortar la vida a la persona. Entonces, es todo un tema. Realmente no hay indicación especial con eso de ni de reposo ni de no hacer algo en especial. Sí hay indicación de que esté muy pendiente de enseñar al paciente y eso es una de las cosas que puedes priorizar en cuanto a la evaluación de los pacientes. Hay pacientes que no son capaces de seguirte las indicaciones, no tienen de pronto el insight suficiente para decirte lo que están sintiendo, de pronto ya eso te va motivando a una cirugía. Paciente que tiene toda la vida por delante, como dijo Edgar, 30 años y tiene una MER bien gruesa, pues eso va a progresar. No la esperes a que se ponga peor, más bien. Pero el paciente tiene 70 años. Tú dices, no, pero es que el cristalino está claro. Está claro, pero tiene 10.000 capas de células epiteliales anucleares encima de ella. Quítaselo porque ya hemos visto, o sea, 75, 80 años, hay personas con cristalinos claros. Y los vas tú a faquear y de verdad sí cogen color apenas le haces la hidro. Entonces, ese colorcito que no ves mucho, sí le está quitando 1 o 2 líneas de visión, lo que tú creías que era la MER. Entonces, ¿para qué te pones a ponerlo en posición a los 80 años de gas, una semana boca abajo, cuando realmente tiene 2 líneas de visión que era el cristalino? Es un contexto muy diferente, entonces se toca individualizar. Siempre tienen que pensar la edad del paciente, a qué se dedica y todo lo demás. Pues no hay una guía, aunque la AO diga que 20/50, realmente termina no habiendo una guía. Y tengo unas fotos, Víctor, pásale adelante. Ahí está. Este, cirujanos diciendo, vamos a operar pacientes con buena agudeza visual. ¿Y por qué se basan? Porque me 20/25 y miren esa mácula, pásale. O sea, tú dices, 20/25 y no, pues tengo que operar. O sea, si a ti no te dicen la agudeza visual del paciente, porque el paciente es mudo, tiene un síndrome de Down o lo que sea, y tú ves esa mácula de cirugía, inmediatamente. Y 24 meses después, el mismo 20/25. Entonces, es solamente pura malicia todo el contexto del paciente a la hora de decidir algo así. Primero desbloquea tu dispositivo. Es muy, muy, muy controversial. ¿Tú eso lo operarías, Gary? A los 72 años, ¿no? A los, a los 40, 50, también me lo pienso. A los 30, 40. Yo le daría la opción al paciente, no depende de la edad. Pero yo ahí le diría, ¿sabemos esperar? Nos vigilamos cada mes que quieres conocer y eso su taquilla, no te va a dar visuales. Y cuando va con un poquitito, lo veo. Pero el problema es que si está esa merda así, con ese edema y todo, si un día que va a y el paciente tiene 42 años, sabes que te va a pegar, sabes que te va a pegar. Pero claro que ahora sí también no viviría. El simple hecho de que ustedes le metan a rojo y le quiten el cristianismo para empezar, puede ser después que es cierto. El paciente está muy difícil. Si tú lo has llevado, se trata de la nutrición, la formación, de crear un mecanismo de una idea,
Para empezar, pues, así de verdad, entonces yo no se me no se me y yo ya estoy paciente en el sí, es que te haría firmar algo sobre que y bueno, pero mejor no vas a llevar a de Sí, es que el paciente que más te pide la cirugía es el que más picky es normalmente. Usualmente personas en edad laboral, el de 50 años, no el de 72, que dicen, la verdad, doctor, no me aguanto porque veo todo muy distorsionado. Pero pues precisamente el tipo de paciente al que menos le puedes prometer. Entonces, sí, puede quedar muy bien, pero jamás le prometan, incluso si te dedicas solamente a operarle la catarata y es tu amigo el retinólogo el que lo opera, pero primero le operas la catarata, jamás prometes un 100%. Tú le dices, mira, tienes dos cosas en los ojos, la catarata y esto, la MER, y te voy a operar la catarata y vas a mejorar, pero no te puedo prometer un 100% porque tienes esto, tienes una MER, tienes una membrana en la retina que pues por ahora consideramos que no es de cirugía, pero jamás prometer porque pues está 20-25. Entonces, jamás sabes cómo se va a comportar. Pásale, Víctor. Otras así, 20-40, vemos cómo se ha ido desprendiendo la de arriba a la izquierda, 58 años, y arriba a la derecha también, y la de abajo pues es un pseudo agujero. Y son pacientes que tienen muy buena agudeza visual. Entonces, creo que por más que se esfuercen todos en Congreso de la Academia, en Euretina, los que salen pues en todos los posts, realmente jamás va a haber un consenso definitivo. Eso depende mucho de la personalidad del paciente, la ocupación del paciente, las expectativas del paciente, las manos del cirujano. Jamás va a haber un consenso definitivo. La cosa es que ustedes sepan evaluar bien de qué vienen los síntomas, de qué me refiero, de qué alteración del ojo, no sea del cristalino, de la córnea, de un leucoma, post una úlcera, de qué vienen los síntomas y pues ya del OCT. O sea, considerando el OCT, entonces OCT pues, haciendo su praxis por allá pues en Ciudad de México, se lo pueden mandar a Edgar, oye Edgar, ¿tú crees que esto, mira, tiene tantos años, ve tanto y si se queja de metamorfopsias, ¿tú crees que es de cirugía? Y ahí vemos, porque realmente esto no necesita una evaluación personal de parte mía, de Edgar. Esto necesita es realmente la conversación y el OCT. La conversación y el OCT es lo que va a terminar, ¿no? Y pues, no, pues sí me ha agarrado muchas veces de la sí, principalmente siempre, porque decir también que y creo que eso es aquí y todo, y creo que son así como me marca de ahí. Yo sí le he me he ido muy bien, pero me agarro la habitación del paciente. O sea, que el paciente no es malo, porque realmente es excelente. ajá, Y ya de cada rato, lo que quería decir que estoy más estrella, estoy más humo, pero por la miopía inducida y me 27 y lo correcto me llevan 20, 30, 20, 40. Se las quito. Eso se las quito porque no tienes tanto que perder. eso fue borroso silencio. Por ahí sí me, pues sí, me entiende porque conozco mi mano y todo. Y me ha ido bien. Pero justifíquense en algo, porque la verdad, casi no me canso de tener más. Yo también, el profesor, me van a tocar más de lo que van a hacer. O sea, cada vez se vienen más, porque la gente está más informada, la competencia cada vez es más y la tendencia cada vez es más. El club era, a lo mejor te quedó por ahí, y porque no explicaste súper bien al paciente que después está en el soft, la brácula sigue descamando o algo, y a lo mejor el estado, ya está bien, mucho mejor. Pero ya en el segundo mes ya fue un segundo opinión, porque y ya te está demandando. Pero yo sí me he agarrado de malas decisiones, pero yo normalmente de una vez se va a estar de nuevo loco, pero esa manera yo de los seguimientos como claro, como se te, ya se me quitó otra vez.
pero, pero así que por sí solo, no, es un 2025, 2030 y traiga tratamiento. Yo esperaría un poco. Yo esperaría un poco a traigo vidas estables en todos los 6 meses. Era la visión por la simple carga. Bueno, ya son 2060, 2070. Tal vez un mes en las islas y están haciendo. Pero yo lo tengo por ahí. Pero está dentro del simple hecho de hacer un tema cualquier cosa. A lo mejor ya es por tu mano, porque se te movía la casa por casa. Ya tienes que aceptar. Los comentarios. Simple hecho de entonces, lo más importante es lo que se queda en compartir. Esta es una casa para aprender, es una casa para hacer, tiene que tener en casa. Para verlo, si tanto proyecto, pero, pero lo más importante que se tiene que quedar es aprender a conocer su paciente, por los porque puede hacer patologías desde una desde que ustedes ven un paciente que ya tiene una cirugía en este ojo, pero nosotros ustedes dicen, a ver, eso siempre viene 100%, o sea, saquen del tornillo, porque si no el tornillo se lo echan ustedes, y el paciente puede quedar insatisfecho para recuperar más, y simplemente una biopsia, pero no puede, no te tocaba. Cuando yo sí, si ya está haciendo todo, ya no voy a la inversión, ya también ya no todo está perfecto, y se me puede preguntar al paciente, no, pero estamos siempre bien, no, doctor, estamos siempre bien. Ya no van a partir y todo, esos mismos pacientes probablemente les podría no permite tomar en cuenta todo desde que se traen la cristianismo, cada paciente, las actividades del paciente, sus habilidades seguras. Piénselo muy bien, muy bien, porque y más así que es una actividad muy a ver si la opción y hacer y ahí como Para terminar, Víctor, adelante. Adelante, dale. Esa es la principal, lo que les decía. ¿Cuáles pacientes requirieron intervención en estudios de seguimiento a largo plazo? Los que desde un principio tenían muchos síntomas. Esos son los pacientes que por sí la mayoría tienen personalidades complejas, que llegaban quejándose demasiado desde que tenían el 20-20-1 y aún así te dicen, no, no, o sea, no veo bien, no veo bien, es que el señor es empresario, ve todo el tiempo computador, moldes, arquitecto, lo que sea, y está todo el tiempo viendo cosas con muchas líneas y detalles. Ese es el paciente que después de seguimiento, con quien sea, termina en cirugía de tanto fregar y fregar, ¿no? Que la cirugía, que de verdad es que yo he leído que hay una cirugía y quiero que me la hagan, no, pero es que mira que hay riesgos, no importa, no puedo seguir así.
Esos son los pacientes que más terminan en cirugía, los seguimientos a largo plazo. Es complejo, por eso lo que les mencionaba Edgar. Entonces, pues termina siendo lo más importante, ¿no? Conocer al paciente, evaluar demasiado bien al paciente, operarlo con manos expertas y hacer un buen pelaje, quitar la limitante para que no hayan recidivas, porque no te va a aguantar otra segunda cirugía, o sea, todo el tiempo va a estar friegue y friegue y la segunda MER va a ser peor. Es pues como la lección. Sí, o sea, como decía, puede que sea una clase para fellow, pero pues es para que tengan más. Hay varios, muchos de ustedes a los que ya haciendo R3 se les da muy natural ese instinto de cuándo seleccionar o cuándo se no seleccionar el paciente. Pero los que están empezando R1 ahorita terminan siendo los que evalúan al paciente en un principio. Entonces, esté muy pendiente de eso. Sí les pido a los R3, como les decía el año pasado que daba más consulta con ustedes, que todo el tiempo estén evaluando al paciente cuánto creen que debe ver un paciente. O sea, cuando ustedes presentan un paciente y dicen, doctor, me cuenta de 2 a 1 metro, ¿qué les decía yo todo el tiempo? Pero este ojo no es de cuenta de 2 a 1 metro. Eso significa que hay algo mal en el eje neuroretiniano. Cuando ustedes me dicen, ve cuenta de 2 a 1 metro, esto no es de cuenta de 2 a 1 metro. Eso es que hay algo mal en el eje neuroretiniano, ya sea retina, mácula, nervio óptico, cerebro. Entonces, todo el tiempo estén evaluando eso porque es de lo que más les va a ayudar a referir un paciente a su retinólogo de confianza a tiempo o a evaluarlo completo como debe ser con su OCT y todo y no quedarse con, es catarata, vamos a operarlo y luego de la cirugía 20-200 y el paciente quejándose. Y el paciente vendió la moto para operarse la catarata y ya no tiene que operarse la retina. Entonces, eso, no más. Ya es lo mismo. Dale, va. Dale, Vic. Lo dejaste en suspenso.